El veterano periodista económico Mariano Guindal acumula 4 décadas de ejercicio profesional, casi todas ellas en La Vanguardia. Actualmente colabora con El Economista y acaba de publicar El declive de los dioses, una amena historia económica de España desde el plan de estabilización del franquismo en el año 59 hasta la actualidad. Es una obra cargada de anécdotas y de retratos de los protagonistas de esa historia económica. Ha venido a presentar este libro en Periodista Digital. Es como el cuéntame de la economía, y yo digo que sí, que debe enganchar, porque mi suegra, Paloma Arrese, ha dejado de llamar por el móvil. Y entonces cuando deja de llamar por el móvil es que está enganchada con el libro, ¿no? Y esto ha sido toda una ventaja. Muy buena señal. Sí, entonces, bueno, si quiere empezamos con unos capítulos que quizás sean más anecdóticos y menos relevantes para lo que es la historia de la economía de España, pero sin duda alguna al público es algo que le interesará, que es que Osama Bin Laden trabajó para Iberia. Permítame una maldad. ¿Aprendió en aquella época lo suficiente de aviones como para planificar los atentados? Sí, bueno, realmente yo creo que Bin Laden no aprendió nada ni de los aviones, ni de Iberia, y si me permites, ni de ética, ¿no? Pero eso fue una casualidad. La historia está llena de anécdotas, de casualidades, y un periodista con 40 años, bueno, va acumulando una serie de vivencias, de cosas que no puede contar hoy, pero sí dentro de 30 años. Y eso es lo que da. Y lo de Bin Laden, te cuento la historia. Me habían invitado a un viaje profesional a Kuala Lumpur. Y allí tenía un amigo que era el agregado comercial, Antonio García Rebollar, que había quedado con un colega, que era José Antonio Peláez Buroaga. Buroaga. Y bueno, nos hicieron una visita a las Torres Petronas. Yo estaba allí, las torres tan altas, las más altas del mundo, ¿no? Y yo la última vez que subí a estas alturas, vamos, un mes después, la volaron, que eran las Torres Gemelas, y un mes antes había estado con mis hijos. Y yo conocía a Osama Bin Laden. ¿Cómo? Sí, yo era el agregado comercial cuando Iberia abrió una delegación en Riad, porque las familias reales española y saudí eran muy buenas, la relación era muy estrecha. Y entonces, para abrir una delegación comercial, tú necesitas tener una especie de padrino, a un miembro de una familia notable. Y los Lande eran los dueños de la construcción en Arabia Saudita, que son unos edificios, vamos, impresionantes. Y allí se presenta un tal Osama Bin Laden, el joven Osama Bin Laden, y le contrataron como director comercial, ¿no? Y bueno, yo le preguntaba a José Antonio, ¿y cómo era? Dice, un hombre ya era muy religioso, pues tendría el joven Osama 20 y tantos años, 26, 27, no iba con mujeres que no fueran las suyas, ya tenían unas cuantas, no tomaba alcohol, hacía la oración, o sea, y se metía mucho en el mundo este de los negocios. No, una vez vino muy enfadado, o sea, realmente indignado, con mucho género. Este tiene, al parecer, mucho carácter, y dando gritos que cómo era posible que la empresa en donde él trabajaba no pagase el impuesto religioso, la zaira, que es el 2,5% de las ventas que se hacen, una especie de impuesto de sociedades. Y dice, hombre, que le paga usted de Siberia, o sea, no para que nos haga pagar impuestos, sino más bien para lo contrario. No, esto es intolerable y tal. Entonces le convencen
que, que las líneas aéreas saudíes, cuando iban a España, tampoco pagaban un impuesto para la Iglesia Católica. Y eso le tranquilizó. Y yo escribí ese capítulo el día que las fuerzas norteamericanas le mataban en Pakistán, ¿no? Cómo es la vida. El comercial de una línea aérea se convierte en el mayor terrorista aéreo de la historia, ¿no? Y todo, pero no era, pensándolo bien, no era casual ni excepcional, porque los ricos sauditas veranean en Marbella. Ves a Marbella, ves Puerto Banús, ves los buques, no son buques, son unos barcos y tienen allí sus mansiones. Realmente Marbella se ha convertido en Las Vegas de Arabia Saudita. Y el joven Bin Laden, cuando tenía 18, 19 años, tuvo una novia española. Una novia, un tonteo. Salía con una chica, lo dejaron. Yo me preguntaba, bueno, ¿y este seguirá cobrando la pensión de Iberia cuando? Bueno, luego, evidentemente, aquella oficina comercial se cerró porque es que los vuelos iban vacíos. Entonces, Iberia, cuando pudo, pues bueno, lo cortó. La liquidó. Le voy a hacer una pregunta y me gustaría una respuesta clara. ¿Quién ha sido el mejor y quién ha sido el peor ministro de Economía de la democracia española? Vamos a ver, el mejor ministro de la democracia española yo creo que ha sido Carlos Solchaga. Carlos Solchaga, cuando llega en el año 82, era ministro de Industria. Se enfrentó con unas crisis monumentales, explosivos. Río Tinto era la mayor quiebra de la historia de España. Se enfrentó con la reconversión industrial. Sois muy jóvenes y no lo recordáis, pero España se puso en llamas. O sea, era lo de Sagunto, tuvo que cerrar los astilleros, todo la industria pesada se liquidó. Y luego le hacen ministro. Cuando Boyer se derrumba, Solchaga le toma el relevo. Yo, esa semana, los pocos días del cambio, Felipe González nos invitó a unos cuantos periodistas de su confianza a cenar en la bodeguilla. Y nos comentó, Miguel Boyer parece un genio y no es para tanto. Y Carlos Solchaga es un animal político. Y de hecho iba como presidente de gobierno, como el sucesor de Felipe González. No lo fue porque estalló el caso Ibercor y se llevó por delante al gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, que él había puesto la mano por él, por su honradez, y se la abrazó. Y entonces tuvo que salir de política. ¿Y el peor? Y el peor, pues probablemente haya sido Elena Salgado, la vicepresidenta. ¿Por qué? Entre Pedro Solbes, que lo hizo muy bien en el primer gobierno de Felipe González, y en el segundo, de Rodríguez Zapatero, él ya empezó a ver la crisis y propuso medidas. Pero la negó también en un debate parlamentario. Sí, la negó rotundamente. ¿Y por qué la niega? Es el gran error. El gran error que comete Pedro Solbes es... había una burbuja de construcción y financiera muy fuerte en España. Y una burbuja laboral con 6 millones de inmigrantes. Cuando estalla la crisis de las subprimes, él teme que si pincha la burbuja española, aquello, la explosión nos lleva por delante. Entonces había que negar la internacional para intentar bajar gradualmente la burbuja española, desinflarla.
Pero no lo desinflan porque había elecciones. Y en las elecciones se vende esperanza, no se vende que viene una crisis brutal. Y luego, cuando quiso desinflarla, Zapatero no le dejó. Yo te cuento en el libro que el mayor enfrentamiento en el Consejo de Ministros se produce entre Elena Salgado, que era ministra de Administraciones Públicas, y Pedro Solbes, que era vicepresidente. Porque dice, hay que bajar el sueldo a los funcionarios. ¿Para qué? Para dar una señal a la sociedad diciendo que esto se había acabado, que había que apretarse el cinturón. Elena Salgado dice que ella tiene un acuerdo con los sindicatos para 3 años y que hay que cumplirlo. Entonces, Pedro Solbes tenía que haber dimitido y no lo hizo. Por tanto, culpable. Y el presidente del gobierno media entre los dos y le da la razón a Elena Salgado. Entonces, meses después le echa y Elena Salgado le sustituye. Elena Salgado dice, bueno, ella en realidad era una secretaria de Estado de personal y toma las riendas económicas del Estado. Y tenemos superávit, el déficit, la deuda era el 45%, cuando el límite era el 60%, y dice, bueno, y le dice al presidente, tenemos 150.000 millones para gastar e intentar reactivar esto. Aquello fue un error brutal. Primero, no habían preparado a la opinión pública y desde el gobierno, el aparato mediático era brutal para poderlo hacer, que venía una crisis. Entonces tú no puedes decir de la noche a la mañana que hay una crisis cuando les has dicho que no pasa nada y te has comprado un coche. El primer error. Segundo error. Oiga, si usted dice que tiene 150.000 millones para reactivar, empieza a hacer chorradas como el plan E, zanjas, el cheque bebé, quito el impuesto de patrimonio. Eso fue un disparate porque no tenía 150 millones. Porque en el momento que hay crisis, se te desploman los ingresos de Hacienda. El seguro del desempleo sube y el pago de intereses explota. Entonces, los 150 millones es que se pasó del 40 al 67% en 2 años, con un déficit del 11,5%. El 11% nunca se había producido un déficit del 11%. El mercado dice, usted tiene poca deuda, pero al 11%, en 5 años, usted tiene el 100%. Eso no lo vio, se lo llevó por delante a Zapatero, al gobierno y, si me apuras, al Partido Socialista, ¿no? Y ahora hemos hablado muchos socialistas, me gustaría cambiar al Partido Popular. Yo reconozco, me sorprendí al leer, cito textualmente, la derecha conservadora que había perseguido y encarcelado a los sindicatos ahora tenía que pactar con ellos. Esto referido al gobierno de José María Aznar. No. Sorprende. Está mal escrito, mal expresado o mal interpretado, ¿no? O las tres cosas. No. Si en el contexto, no fuera el contexto, era la derecha conservadora, o sea, la derecha, el franquismo que había perseguido a los sindicatos, el 1001, empiezo el libro con el 1001, había una prolongación. La derecha son sustituidos por sus hijos, por José María Aznar. Son los hijos de los franquistas los que sustituyen a sus padres. Pero no son franquistas, son demócratas. Pero esa derecha, en términos, es como la izquierda marxista que hizo la guerra. Felipe González Olsoe son herederos de Pablo Iglesias, pero no son Pablo Iglesias. En ese sentido, en un sentido histórico, la derecha autoritaria que siempre había perseguido a la derecha, a los sindicatos, sus hijos son los que tienen que pactar
y pactar con los sindicatos. Y de hecho, las relaciones entre Nicolás Redondo o José María Aznar con José María Fidalgo, con José María Aznar o con Nicolás Redondo fueron muy, muy estrechas. Yo estoy convencido que Nicolás se llevaba mucho mejor con Aznar que con Felipe González. Y las huelgas que le metió a Felipe González fueron terribles, ¿no? Por eso te digo, no, en el contexto me refiero a la derecha general, sí, histórica, no a la derecha moderna del Partido Popular. Y por seguir con el PP, ahora con Aznar, preguntado en mayo del 97 por The Wall Street Journal sobre en qué consistió el milagro de la recuperación económica española, usted lo cuenta, que él dijo, se echó para adelante y dijo, el milagro soy yo. Sí. ¿Qué quiso decir y qué tiene de cierto? Tiene de cierto, sigue todavía. O sea, cuando habla Cristóbal Montoro hoy, sigue diciendo el milagro somos nosotros. Y él parte de la base, y pasa lo mismo con Mariano Rajoy, cuando muy probablemente llegue al gobierno, es nosotros damos más confianza a los mercados. Nosotros tenemos una política económica de corte liberal, mucho más coherente que una política socialdemócrata. Como damos más confianza, pues nos presta más, mejor y más barato. Y desde ese punto de vista yo soy el milagro. Y tienen una parte de razón. Pero se le olvida otra cosa. El milagro, o sea, la situación económica en el 96 había mejorado porque Pedro Solbes había puesto las bases de saneamiento y porque durante 15, 14 años del gobierno socialista se había saneado todo el sistema productivo y sobre todo el milagro económico español se había producido porque los ingresos de Europa a España habían sido brutales. O sea, los fondos estructurales eran muy fuertes, el precio del petróleo estaba por debajo de 18 euros, porque habían llegado 3,5 millones de inmigrantes en ese periodo a trabajar, con lo cual el milagro era una conjunción de circunstancias que hizo que la economía fuera muy bien y que se empezase a crear la burbuja de la construcción que va a estallar 12 años después. Sí. O sea, es que la economía siempre es una sucesión de hechos. Es decir, el milagro soy yo. Luego llega Zapatero y dice, soy la Champions League, le hemos hecho el sorpaso a los italianos, vamos a por los franceses y que nos teman los alemanes porque nosotros... esos son idioteces, idioteces de políticos, que está bien para consumo interno, pero que no es verdad. Sí, y ahora volvamos al Partido Socialista, en concreto a una conversación que mantiene usted una semana antes de las elecciones de 2004 con Miguel Sebastián. Sí, en el Hotel Miguel Ángel. Usted le consulta y le dice que el programa del PSOE no es un programa electoral para gobernar, sino para garantizar que Zapatero se mantenga en Secretaría General del Partido Socialista. ¿En qué afectó esto a la política exterior, a la política económica, una vez que se ven en el poder? Bueno, es que eso fue fundamental. Yo estaba con mi mujer, que es mi compañera Marta Varela, es la coautora de este libro, y hacemos la entrevista formal, ya sabes tú lo que es esto, luego se apaga, y sí. Ahora vamos a hablar la verdad, ¿no? Y digo, hombre, este programa es un disparate, porque... Él me dice, viene una burbuja inmobiliaria, todos los estímulos exteriores se acaban, las ayudas europeas, vamos a ser nosotros quien vamos a tener que hacer con los países nuevos, esto no se aguanta. Y nosotros hemos presentado un programa, pues eso, vino y flores, porque José Luis... se presenta el próximo programa en Congreso del PP y entonces
el objetivo es ganarlo y prepararnos para gobernar. Ahora no estamos preparados para gobernar. Sería muy malo para España, para José Luis y para mí, que el PSOE ganase las elecciones. Y 7 días después las ganan, contra pronóstico. Y a partir de ahí empiezan a hacer disparates. Y el mayor disparate que comete el gobierno socialista de Zapatero es pensar que ya no había que hacer nada en economía. Estábamos en una burbuja. Esta misma conversación yo la había tenido con Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que decía, oh, lo que viene. Luego, cuando están en el poder, oye, esto no estaba tan mal. No, desde dentro las cosas se ven de otra manera. Se habían subido la ola. Y eso fue el disparate, ese fue el problema. Y luego comete Miguel Sebastián otro, que dice, bueno, aquí no hay capitalismo. Los nuevos capitalistas españoles son los constructores que se estaban forrando. O sea, era un ejemplo, Florentino Pérez tenía una fortuna de 180 millones de dólares en el año 2002 y la convierte en 1.800 millones 10 años después. Lo multiplica por 10, su riqueza. Es que la burbuja, o sea, la especulación había sido salvaje. Y les dan la industria a SACIR, Repsol, a ACS, Iberdrola, a Acciona, Endesa, y lo compran a crédito, sin poner dinero. Cambian las cosas y estamos en Endesa, quedan mal los italianos. Repsol se la pueden llevar los mexicanos de un momento a otro. Iberdrola está en una batalla porque lo que quieren es controlar la compañía, trocearla y sanearse las constructoras que están detrás hasta la cabeza. Y bueno, ha sido un error que le va a pasar factura política, ya se lo han pasado, y social también, pero también histórica. Por eso yo en el libro mantengo que ha habido 3 grandes presidentes, Adolfo Suárez, Felipe González y José María Aznar, y esa racha que nos permite vivir los 25 años más prósperos de la historia de España en términos de prosperidad y libertad, se rompe con Zapatero y nos lleva a una crisis muy profunda, cierra un ciclo, vendrá Mariano Rajoy y abrirá un ciclo totalmente distinto. Pero vamos, ha sido como la pelagra. Bueno, pues yo creo que con esto es un buen punto para terminar esta entrevista, que ha resultado muy interesante y seguramente la podríamos prolongar 1 hora más sin ningún problema, pero tampoco es cuestión de agotar a la gente. Pero yo recomiendo que el libro se lea, pero sobre todo los jóvenes, porque si queremos saber dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. Pues con esta recomendación, que yo también suscribo, nos despedimos. Muchísimas gracias, don Mariano Guindal. Muchísimas gracias.